tardes, bienvenidos a Conexiones. Es lunes 26 de febrero de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra como siempre en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en la plataforma Periscope en Twitter. La tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23. Tendremos habilitados dos números de teléfonos, estarán apareciendo en pantalla en este momento: 2263-0023, 2264-9179, para que participen si lo desean. Lo estaremos habilitando a partir del segundo segmento de Conexiones. Antes de presentar a nuestras invitadas de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en redes sociales y también en los principales medios de comunicación en nuestro país. Lo que tenemos ahí proyectado es un comunicado que ha emitido hace algunos minutos la Sala de lo Constitucional. Dice el encabezado: la Sala admite demanda de inconstitucionalidad contra candidatura a diputado de viceministro José Luis Merino. Les voy a leer dos párrafos que son, digamos, los neurálgicos. Dice: en resolución firmada hoy, la Sala admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el Tribunal Supremo Electoral TSE por la inscripción del ciudadano José Luis Merino como candidato a diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por el departamento de San Salvador. Lo anterior por la posible violación del artículo 127 ordinal 1 de la Constitución. Viene la argumentación jurídica, pero les leeré el último párrafo, que es, me parece, el más relevante también, que tiene que ver con esta admisión y que apuntaría a una posible inconstitucionalidad. Dice el último párrafo: la Sala no ordena ninguna medida cautelar, sin embargo señala que el resultado electoral de la participación del ciudadano José Luis Merino estará condicionado al fallo que se dicte en este proceso de inconstitucionalidad. Para garantizar el sufragio de los electores de manera libre e informada, se considera necesario advertir que en caso de constatarse la violación constitucional alegada y emitirse un fallo de inconstitucionalidad respecto de su candidatura, el ciudadano José Luis Merino no podrá asumir el cargo de diputado en el caso de resultar electo, y asumiría en tal supuesto un suplente de su grupo parlamentario. Eso es lo que está ahora justamente en agenda. Hay reacciones sin duda alguna en todas las redes sociales. Los políticos están reaccionando sin duda sobre este tema, que reiteramos es que la Sala está admitiendo la inconstitucionalidad contra la candidatura a diputado del viceministro José Luis Merino, y abriendo la posibilidad, la inminencia de que se declare inconstitucional esto y entonces tenga que asumir el diputado suplente si es que José Luis Merino es electo como diputado en la elección del próximo domingo. Pues bien, otros temas en agenda. La prensa gráfica en su edición de este lunes dice: supuesta tumba de agente Ayala, la PNC investiga en el cementerio San Francisco Javier. Elecciones a las puertas, la foto destacada, dice que el Tribunal Supremo Electoral puso a prueba la logística este domingo a pocos días de la celebración de los comicios legislativos y municipales del 4 de marzo. Los partidos por su parte aprovecharon el fin de semana para realizar sus cierres de campaña. Y hay una investigación en desarrollo también en la prensa gráfica que es muy relevante y tiene que ver justamente con un hermano de José Luis Merino. Lo que usted tiene en pantalla dice: la trama que rodea la compra de un buque por $1. El representante del hermano de José Luis Merino confirma que su cliente participó en millonarias compras de gasolina con un buque que tiene 2 años de estar varado ahí en el puerto de La Unión. Este es un poco el detalle sobre el caso. El buque se supone que tiene un valor de $18 millones y pues sí, ha sido comprado o adquirido por $1. Entonces hoy incluso el fiscal general de la República se ha referido a este caso y están hablando de posibles indicios para poder investigar sobre este tema, puesto que estaría a las puertas de una situación de que podría ser, reiteramos la palabra, podría ser lavado de dinero. Mientras tanto, otros temas: en libertad condicional a militares acusados de incurrir torturas. El juzgado especializado de instrucción B de San Salvador, que anuló las escuchas telefónicas como pruebas en el caso, por otra parte, deberán enfrentar el proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas. Hace algunas horas, el ministro de la Defensa, acompañado de una cantidad importante de generales con una foto muy parecida a las que ocurrían durante el pasado conflicto armado, estuvo en pleno dando declaraciones y reprochando la investigación de la Fiscalía General de la República. Ahí se argumenta y se recuerda el artículo 121 de la Constitución, donde establece que la Fuerza Armada es apolítica y no beligerante, entre otras cosas. Este es otro tema del que hablamos antes. La PNC, que reporta la presunta tumba de la agente Carla Ayala, desde ayer en la mañana designaron a un grupo de agentes para que custodien el cementerio de San Francisco Javier.
en el departamento de Usulután esperan que un tribunal gire la orden de exhumación de una tumba. El diario El Mundo dice que Mason cerró la campaña en compañía de su esposa, Militancia y Ciudadanos. Está ocurrido el fin de semana. También lo hizo Jacqueline Rivera, que llegó al centro capitalino. Hoy, a diferencia de otras campañas de cierre, no se hizo acá arriba en la zona del Paseo General Escalón, en el Redondel Maferrer, sino que fue allá en el centro, donde habitualmente lo ha hecho el FMLN. Esta es la portada de Diario El Mundo. Dice que testaferros de la AMS lavaron 7.2 millones de dólares. El FMLN, que seguirá con los donantes anónimos, y el TSE lo ha aceptado. Este es otro tema que también estará en agenda por largo rato, a pesar de las elecciones del 4 de marzo. En Arena permiten las donaciones personales, es el otro punto para los dos partidos mayoritarios. Los testaferros de la AMS que lavaron 7.2 millones en San Miguel. Esto es lo que está diciendo Diario El Mundo, y tiene que ver con la cantidad de personas que fueron detenidas en esa operación hace algunos días atrás. El caso de El Tomatero, Don Sergio, Ricardo Álvarez, Chepito, El City, Toño, El Coco y El Viejo. Son otros casos que están ahí alrededor de esta trama, donde se habla de testaferros que movieron 7.2 millones de dólares en San Miguel. Este es el seguimiento de esa información que les comentábamos. Temprano en la mañana de este día, los veteranos de guerra que bloquearon acceso a las fronteras en las Chinamas. Hubo otros bloqueos también durante el desarrollo de la mañana en diferentes puntos de nuestro país. Eso es lo que tenemos, esas imágenes. Justamente tiene que ver en la carretera a las Chinamas. El diario de hoy dice: agente Carla Ayala estaría enterrada en Usulután. La PNC vigila el cementerio de San Francisco Javier en Usulután. La gente fue raptada hace 58 días. La foto destacada, la recta final al día de simulacro y el TSE que afina proceso para las elecciones. Este es el detalle también de ese proceso que ha ocurrido el día de ayer, donde el Tribunal Supremo Electoral estaba a 8 días del importante evento electoral que tendremos el próximo domingo. La policía que registra 1.376 niñas violadas en 2017, 5 de 10 víctimas de abusos sexuales en el país tenían de 1 a 14 años de edad. Los casos son descubiertos cuando las niñas van a hospitales a consulta o a parir sus hijos, de acuerdo a esta versión del diario de hoy. Esta es la caricatura de Ruz en el diario de hoy. Los candidatos a magistrados, no se las voy a leer todas, solo lean un poco rápido ahí porque tiene que ver con una supuesta discusión que se da en el caso de la evaluación de candidatos y quienes quieren ingresar prácticamente a la fuerza a esa nómina para poder ser parte de la sala de lo constitucional. Pues bien, esos son los temas que tenemos en agenda este día acá en los medios de comunicación. Reiteramos el caso de esta admisión de inconstitucionalidad de la sala de lo constitucional contra el candidato a diputado y viceministro José Luis Merino. Reitero a ustedes ese párrafo que les leí hace algunos minutos porque es una noticia muy importante. Dice que la sala no ordena ninguna medida cautelar, sin embargo señala que el resultado electoral de la participación de José Luis Merino estará condicionado al fallo que se dicte en este proceso de inconstitucionalidad. Entonces asumiría en su defecto, si se declara inconstitucional, el suplente de José Luis Merino. Pues bien, queremos agradecer que esta tarde nos acompañan dos mujeres importantes en nuestro país, dedicadas a la política ahora y que tienen mucho que conversar con nosotros. Queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Linda Villalta, candidata a diputada por el Partido de Concertación Nacional PCN. Ella está corriendo por una diputación en el departamento de San Salvador. Linda, es un gusto que nos acompañe. Bienvenida, buenas tardes. El gusto es mío y gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Perfecto, también agradecemos a Claudia González, candidata a diputada por San Salvador por el Partido de Oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Claudia, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo, un gusto estar con ustedes. Pues bueno, perfecto. Recordarles a ustedes dos números que tenemos habilitados a partir del segundo segmento: 2263-0023, 2264-9179. Iniciamos entonces. Bueno, tengo otros temas acá que me interesa que ustedes nos den opinión. El tema que tiene que ver con la situación de inseguridad en el país y la situación de la economía, desde luego. Entonces, ¿cómo la están abordando ustedes en perspectiva en sus plataformas, en los ofrecimientos que han estado haciendo a la población y que, bueno, obviamente para granjearse el beneficio de los votantes, que los votantes puedan decir, bueno, nosotros por qué podemos votar por Linda o por Claudia? Pues bien, pero antes de llegar a ese tema, quiero conocer un poco la opinión y comienzo con usted, Linda, porque me interesa saber un poco cuál es su opinión sobre este tema de la sala de lo constitucionalidad que admite un recurso de inconstitucionalidad contra José Luis Merino.
Sí, fíjate que yo en eso estoy muy de acuerdo porque para mí ha sido inconstitucional porque la misma Constitución te dice que no pueden participar que son presidentes o ministros o viceministros. Entonces yo creo que ahí se violentó lo de la Constitución. Yo creo que ahí la sala está haciendo lo mejor en aceptar esa demanda y tomarán ellos la decisión de qué van a hacer con esa situación, pues porque digamos no sé cuándo van a ellos a tomar, si hoy antes de las elecciones o después, pero para mí lo que está haciendo la sala sí es lo mejor. En algunos de los alegatos que presentaron los peticionarios ante la Sala de lo Constitucional recordaban el artículo 127 de la Constitución, donde dice que no podrán ser candidatos a diputados el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros. Exacto. O sea, entonces él ha pedido un permiso, no ha renunciado. Y cuando se pide permiso todavía está activo. O sea, debió renunciar. Debió de renunciar. Perfecto. Claudia. Yo concuerdo también y considero que el artículo 127 es muy claro. Y obviamente si él no ha interpuesto su renuncia, sigue con el cargo. La otra cosa que también me asalta la duda es si él ha estado recibiendo su paga por ese trabajo sin estar activo. Entonces, esperamos que la sala pues dé a conocer su resolución y, por supuesto, también esperamos que la sentencia sea aceptada y sea reconocida por todos los políticos del FMLN. Bueno, hay varios hechos que quizás será importante conocerlos directamente del FMLN y sobre todo de José Luis Merino, ¿no? Ojalá que se pueda conocer esas declaraciones porque hace más o menos 2 semanas José Luis Merino participó en una reunión donde el canciller de la República recibió al canciller venezolano y que fue un acto donde más tarde se reunió con el presidente de la República, pero antes lo recibió Hugo Martínez y estuvo ahí José Luis Merino. Entonces hubo un poco de inquietud en ese momento en redes sociales sobre si estaba en un acto oficial porque estaba el canciller, se asumía entonces que José Luis Merino estaba ejerciendo como viceministro. Pero bueno, pero son como los puntos que quizás... pero eso es importante que él lo defina, ¿verdad? O sea, él diga, yo estaba ahí por ser miembro del FMLN o por ser viceministro. Entonces, es decir, tiene que aclarar. Pero independientemente, lo importante es que la sala ha dado un pronunciamiento esta tarde y es importante respetarlo, porque las decisiones de la sala se tienen que respetar en un Estado de Derecho donde nosotros estamos. Y que vamos a lo mismo también, de que si tú pides permiso es porque estás activo, porque vas a regresar. O sea, si, sí, porque en esa figura conserva usted la plaza, ¿no? Exacto, usted conserva la plaza, entonces ahí se nota de que realmente él está activo. Una pregunta más y cierro con ese tema. ¿Esto le genera certidumbre o incertidumbre al evento electoral del próximo domingo? ¿Cómo lo leería? Sí, genera incertidumbre porque es lo que le estoy diciendo, que no sé si la sala lo va a hacer antes de las votaciones o será después, porque si da la resolución antes entonces va a haber un cambio, tendría que quizás hasta el suplente agarrar el puesto de diputado. Perfecto, Claudia. En mi caso yo considero que la sala ha dejado todas las posibilidades que pueden existir en esto que se dio a conocer hoy por la tarde. Entonces, si él definitivamente ya no va a correr y no va a estar como diputado, se sube su suplente. Entonces yo creo que queda como muy claro cuál es el proceso que se tiene que seguir. Y por supuesto creo yo que este es un caso muy particular, no debería de generalizarse que hay incertidumbre en un evento electoral por este caso. Porque ya la sala, ya lo vio conforme a derecho, pues. Ahorita lo está analizando y vamos a esperar la resolución. Ahora hay que ver el suplente del suplente, si queda, pues, o sea, porque también hay una cuota limitada para ver si nos lo han terminado esa cuota, se les volvería a caer la planilla, se les puede llegar a caer a la planilla. Si en un dado caso, por ejemplo, si asume el suplente, hay una cuota adicional, donde ellos realmente suben al suplente, al sustituto, porque hay unos sustitutos también, y ellos suben al sustituto, pero hay que ver si ellos tienen sustitutos. Sí, por el último párrafo que leíamos de ese comunicado, uno podría inferir un poco, ¿no? Que lo que están haciendo es como diciendo, bueno, vayan a hacer la votación. Exacto. Es lo más seguro para no complicar. Pero si la siguiente semana, después de que regresemos del 4 de marzo, ellos confirman que hubo inconstitucionalidad y lo declaran inconstitucional, y si él gana esa posición, entonces es su suplente. Tengo la impresión por eso más o menos por eso por ahí le digo que lo ha dejado planteado la sala. Pero, por ejemplo, yo puedo ser el suplente y paso a ser diputado. Agarran al sustituto
como suplente, pero hay una cuota limitada de sustituto también. Bueno, interesante, ¿no? ¿Sí? Creo que será un ejercicio interesante en todo caso. Ya veremos qué pasa, y escuchar las declaraciones de José Luis Merino serán relevantes también, aunque él ya tuvo declaraciones fuertes la semana pasada. Se recuerdan ustedes cuando él dijo de que, entre otras cosas, si la sala seguía haciendo sandeces, una cosa así, les iba a mentar la madre. Sí, bien desatinada las declaraciones. Un funcionario debe ser muy cuidadoso con lo que dice, porque por ser funcionario público puede tener repercusiones que afectan al país. Y con el acuerdo de paz tampoco no puede ya ejercer esa violencia tampoco, pues porque se llegó a un acuerdo que no iban a haber armas. Bueno, perfecto, nos quedamos hasta ahí con ese punto. A ver, entremos al tema de la seguridad, porque ustedes tienen visiones, uno pensaría, o son muy coincidentes o son muy distintas porque son de diferentes partidos las dos, ¿no? Entonces, en el tema de la seguridad, mostraba al principio un poco lo que ha estado en la agenda, que es de actualidad y que tiene que ver con el caso de los testaferros de la AMS, dice Diario El Mundo, que lavaron 7.2 millones de dólares. Está hablando del caso particular de San Miguel. Linda, ¿cómo entrar con el tema de seguridad pública? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted en su propuesta? Porque tenemos, ya es un tema, es un asunto, un problema crónico que tenemos en este país, de la inseguridad, y cada vez más lo que en percepción, pero en realidad también están asumiendo los salvadoreños, es un incremento de las condiciones de inseguridad que tenemos en el país. Sí, la verdad que yo que he andado en territorio lo he sentido, la inseguridad está bastante fuerte, hay lugares que no se pueden ni entrar. Pues mi objetivo es ver primero la prevención, la inserción y la represión, pero yo creo que lo más importante en nuestro país es hacer un diagnóstico más profundo en el aspecto de por qué se está dando el fenómeno de las maras. Porque nosotros podemos declarar que la pena de muerte, podemos hacer la represión, pero no va a ser la solución. Tiene que haber algo más profundo, o sea, investigar más de dónde está viniendo esa situación, porque hay muchos jóvenes que son vulnerables a las maras. Fíjate que yo veo en las mujeres, muchos no toman el interés del papel de la mujer, pero de la mujer es muy importante. Educar a la mujer es lo más importante como al joven, porque la mujer educada ayuda a educar a su hijo. Entonces, y sobre todo en un país donde el peso de responsabilidad ha recaído en el hogar, ha caído mucho en la mujer, ¿no? Y créeme que en la mayoría de trabajo territorial la mujer es la que está al frente del hogar. Y si ella no está preparada, no va a preparar a sus hijos. Y puede ser más grave si está desintegrado el hogar. Exacto, si está desintegrado. O sea, también eso hay que ver cómo el padre se hace responsable también de los hijos. La prevención de salud sexual, eso es muy importante. Fíjate que yo he visitado lugares donde hay lugares bien pobres, con casas de cartón, de plástico, y las mujeres con 7 hijos, con 6 hijos, con 5. ¿Qué sucede? La mujer se va a trabajar y los hijos quedan a la deriva o en la calle o pidiendo en la calle. ¿Y qué sucede? Que son vulnerables a la mar. Entonces, por eso te digo que yo puedo venir a proponer algo bien directo, que esto y esto y eso, pero también hay que buscar de raíz qué es lo que está pasando en la ciudad. O sea, tener que buscar a dónde viene el problema de este fenómeno de las maras. Perfecto. A ver, Claudia, pero entonces, ¿por qué el tema de situación de la inseguridad del país cambia o no cambia o se profundiza, se deteriora más de repente, ¿no? Y lo que tenemos a veces son picos que se miden en función del número de asesinatos, ¿no? O sea, no digo que eso no es relevante, sino que eso es lo que mide, aunque la situación de violencia sea mayor, porque no vemos las extorsiones, no vemos ahí otro tipo de situaciones que se generan de violencia en las comunidades. Pero el tema es que desde la Asamblea Legislativa, ¿qué papel se puede asumir que tenga alguna efectividad sobre la situación de inseguridad en el país? En el caso de la Asamblea Legislativa, una de las cosas que debe de hacer es verificar qué leyes están usándose en este momento, qué leyes están válidas en el país y cuáles son los cambios o los aportes que necesitan las mismas, o si es necesaria una nueva legislación. Pero en el caso concretamente de seguridad, el Partido Arena ha preparado con la sociedad civil, con expertos en diferentes áreas, con los diputados actuales, con los diputados que vamos como candidatos por primera ocasión, una propuesta. Dentro de esa propuesta está completamente el tema de seguridad y que se desarrolla en diferentes áreas y, por supuesto, con casos muy concretos y con leyes muy puntuales. Por ponerles un ejemplo, desde la ley que tiene que ver con las alcaldías municipales y con convertir
por ejemplo, las personas que trabajan en el campo de seguridad, de vigilancia, a nivel de, no le llamamos policía, sino que lo que se conoce como el CAM, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, para que puedan incorporarse a labores para prevenir la delincuencia. Entonces, nosotros sí hemos tenido una forma sistémica de presentar soluciones, pero quiero referirme, William y Linda, en el caso muy concreto de lo que afecta la inseguridad a nuestro país. Con relación a las inversiones, para comenzar, si es una inversión extranjera a nivel mundial, nos miden por los índices que existen. Nuestra cantidad, en El Salvador, por ejemplo, nosotros tenemos índices de violencia muy elevados, índices de muertos diarios que son escandalosos a nivel mundial. Entonces, eso es un desincentivo directo para cualquier inversionista que quiera venir a nuestro país. Por ello es que el índice de inversión extranjera directa a nivel de la región centroamericana tiene a nuestro país, a El Salvador, como uno de los menores receptores. Entonces, ese es un problema gravísimo, porque al no haber inversión extranjera, no existe empleo para nuestros connacionales. Y entonces, cuando no tenemos un empleo, ¿cómo nosotros podemos mantenernos mensualmente? ¿Cómo tú vas a comer? ¿Cómo tú vas a pagar tu vivienda? ¿Cómo tú vas a pagar tu comida, tu alimentación? Entonces, es terrible esta situación. Bien. Por otro lado, los empresarios también pagan una alta cuota por esto. ¿Por qué? Porque además se les encarecen sus productos, tienen menor competitividad de los mismos y tienen inclusive que ver cómo hacen para que sus productos lleguen a zonas que son consideradas muy peligrosas. Entonces, eso nos afecta a nivel de país. De acuerdo, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos me interesa escuchar la opinión de ambas y es, ¿la pena de muerte puede ser una opción en este país? Y sí me gustaría escucharlo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas concretas que pueden tener una efectividad inmediata? Porque, bueno, hay procedimientos legislativos, leyes que pueden tardarse mucho tiempo, ¿no? Y algunas medidas, sobre todo, en aplicarse. Hablemos de este tema cuando regresemos y entramos a ver también, me interesa saber de ustedes qué es lo nuevo, lo novedoso que ustedes llevan en sus propuestas, pues, o sea, más allá de estos temas que estamos inicialmente conversando. Vamos a ir a una pausa, tendremos habilitados dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Nos acompañan en nuestros estudios acá en San Salvador Claudia González, candidata a diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por San Salvador. También Linda Villalta, candidata a diputada por el Partido de Concertación Nacional, también corriendo por San Salvador. Por cierto, Linda, ¿cuál es el número de su casilla? 6, casilla 6. Casilla 6. El mío es el 22. El 22. Bueno, ahí tienen las opciones. Pues bien, les decía en el segmento pasado, el tema de pena de muerte, ¿es esa una opción concreta, real, para el problema que tenemos? Porque, bueno, lo que está pidiendo Linda en este país son medidas inmediatas, ¿no? Algo que de verdad alivie la situación de violencia que vive el país. Pero entonces, siempre vuelvo sobre el tema del trabajo legislativo, qué hacer y si la pena de muerte puede ser viable o no. Pues lo mismo que estoy diciendo, de que yo creo que necesitamos medidas más inmediatas. La pena de muerte duraría quizás para que salga aprobada 9 años, entonces en todo ese proceso de que se apruebe la pena de muerte estamos incrementando más la violencia. Yo creo que es de hacer un proceso más inmediato, algo que realmente resulte, pero ya, porque la situación cada vez es más crítica, hay un rompimiento del tejido social, o sea, es preocupante. Y yo creo que eso de que hay personas que dicen que están proponiendo la pena de muerte más politiquería que otra cosa, porque en ese proceso son 9 años los que se tarda. Y lo que queremos ahorita es algo más inmediato. Yo creo que es más ser un diagnóstico. Además, a mí me gustaría que descentralicen todas las municipales para que cada municipalidad se haga cargo de su municipio y de su, de su departamento y municipio. En materia de seguridad en materia pública. De seguridad pública, para que haya más control, más focalizado y tengan más fuerza los alcaldes
para lograr controlar más la delincuencia. Yo creo que sería tomar medidas más inmediatas que la pena de muerte. Perfecto. Rápidamente sobre ese punto, Claudia. En nuestro caso, pues obviamente nosotros somos pro vida y no consideramos que la pena de muerte sea una solución. Consideramos que hay suficiente cantidad de estudios y alternativas que se pueden llegar a obtener para que efectivamente la delincuencia y todo lo demás que está alrededor de ella se pueda combatir efectivamente. Lamentamos definitivamente las personas que se encuentran en este momento en esa situación, que puede ser por diferentes motivos y que han tenido una vida complicada probablemente y llegaron a los pies de la delincuencia, pero pueden convertirse en personas de bien, pueden convertirse en personas honradas nuevamente, pero tienen que esforzarse. Porque, ¿qué es lo que vemos en este momento? Personas jóvenes que están llevando zozobra, sufrimiento a nuestro pueblo solo porque necesitan estar sacando dinero fácil de los salvadoreños. Eso no es correcto. Javier, porque lo que tenemos en el tema de seguridad es algo de esta situación que uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo al interior de la policía? En el corte comercial les decía, lo que tenemos proyectado es la supuesta tumba de agente Carla Ayala en San Francisco Javier, en Usulután. Está el proceso en este momento, ¿no? La Fiscalía hace algunos minutos ordenó que se hiciera todo el proceso para la exhumación y determinar que efectivamente eso no, el cadáver de Carla Ayala, pero este es un caso al interior de la policía. Sí, entonces, ¿cómo entrarle al tema de seguridad en el caso de la policía? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que mejorar algunas regulaciones, procedimientos? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que eso es bien preocupante porque imagínate, en la misma Policía Nacional Civil está sucediendo este tipo de eventos. Lo importante es ver también, hacer un plan de salud mental. Yo creo que también la otra es cómo agarrar el perfil de cada policía, porque yo aquí veo que es bien débil por la necesidad de la misma situación de que hay mucha delincuencia. Vaya, prepárense, pero no solo es de prepararse, sino que de ver el perfil de cada persona, hacer un estudio también de salud mental, un estudio psicológico, porque en una policía no puede suceder eso del ataque. Imagínate desaparecer de su misma gente y ya no encontrar a la mujer y todo. Otra cosa que querían de prohibir es las bebidas alcohólicas. Para mí no tiene sentido que en una policía estén celebrando o que estén tomando, porque son gente que están armadas, son gente que están preparadas para la seguridad. Entonces, todas esas cuestiones yo creo que debe haber una cosa más rígida, o sea, un reglamento que los vaya formando más disciplinados. Yo me acuerdo que la Fuerza Armada eran muy disciplinados en muchas cuestiones, incluso no podían tener relaciones sexuales ni nada adentro de sus cuarteles y todo. Yo creo que sí se debería de ser en la PNC una cuestión más de orden, más de disciplina. Perfecto. Claudia, para cerrar con este punto y entrar un poco sobre los otros temas que ustedes también tienen en agenda y que podrían, hacer cosas distintas desde el Parlamento, porque ese es el tema ahora, ¿no? También, cuáles son las propuestas, las cosas realizables que pueden hacerse desde la Asamblea Legislativa. Pero bueno, para cerrar sobre esto. En nuestro caso, consideramos que es una barbaridad lo que ha sucedido con la gente Carla Ayala. Es inaudito que en una PNC, una institución nueva, surgida después de los acuerdos de paz, esté sucediendo esto, por lo cual pedimos que se haga justicia y que se lleve a las últimas consecuencias a los responsables. No importa qué cargo tengan dentro de la PNC, no importa qué rango tengan, pero es necesario sentar un precedente para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en nuestro país. Basta ya de personas que están sufriendo, basta ya de mujeres asesinadas, ni una menos tiene que ser nuestra orientación de ahora en adelante. Y con relación a cuáles son las cosas que nosotros proponemos, en mi caso a mí sí me gustaría participar en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto con temas muy específicos, como por ejemplo el combate a la corrupción y fomentando una nueva ley de probidad, también una ley de austeridad y por supuesto todo lo que tiene que ver con la modernización del sector público. Porque ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con este caso de la Policía Nacional Civil que ha sucedido? Cuando tú no tienes funciones claras, responsabilidades, límites, hasta dónde puede llegar un cargo, un puesto, sin que caiga en una prepotencia o en un abuso, se empiezan a dar los problemas y se empiezan a descomponer desde adentro las instituciones. Entonces, es importante
que analicemos cómo está en este momento el sector público, porque estos últimos 9 años han aumentado alrededor de 35,000 empleos, que son parte de lo que ha introducido en el gobierno el FMLN. Entonces, ¿será necesario esos 35,000 puestos? ¿Usted como ciudadano se siente bien, se siente seguro, siente que sus hijos están cuidados y están aprendiendo en la escuela? Cuando usted va a un hospital le entregan todas sus medicinas y le atienden bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que 35,000 puestos han aumentado, pero nosotros como ciudadanos no tenemos los beneficios que queremos y esperamos. Y eso ha sido algo que me he dicho a nivel de todas las entrevistas que yo he tenido, ya sea en casa por casas, en caravanas, ya sea en unas reuniones privadas o en eventos públicos. Entonces, esta situación tiene que parar. En este momento hay alrededor de 200,000 funcionarios públicos. ¿Y eso qué es lo que hace? Que nos endeuda mes a mes para nosotros los ciudadanos. Estamos aumentando, mes a mes se pagan salarios, ¿y qué es lo que sucede? Se va incrementando esa cuota, que en vez de ocuparse para cosas que los ciudadanos necesitan, se están ocupando para cosas que no se deberían de existir en el Estado en este momento. De acuerdo. Linda, ¿cuál sería entonces sus énfasis? Mira, porque a mí me gustaría... me interesa que hablemos, y perdón que le interrumpa, que hablemos un poco después también sobre el tema de la mujer. Participación de la mujer, cómo colocar ese tema en agenda, pero lo vemos después. A mí me gustaría hacer, llevamos una reforma constitucional que es transformar la Corte de Cuentas en una Contraloría General de la República. Esto nos va a ayudar a focalizar mejor el presupuesto, va a ser descentralizar la Corte de Cuentas y que ¿Qué sería entonces esto? ¿Ver como parte administrativa, la parte de juzgación? La parte administrativa. En el objetivo de que hay veces se escasean las medicinas, entonces la Contraloría General de la República ayudaría a prevenir esas cuestiones, a que la asistencia sea efectiva, a que la tramitología sea más rápida, va a ser más focalizado. Esto les va a ayudar a nuestros ciudadanos a que todo sea más rápido y más efectivo y más control en el presupuesto. ¿La elección del presidente de Corte de Cuentas de la República debería ser por mayoría calificada? Sí, debería ser por mayoría calificada, porque para que no se politice mucho, acuérdese que entre más participan, más partidos políticos, hay menos riesgo, porque entre menos hay posibilidades que los dos grandes lleven la de ganar, pues. Para mí sí. Y si es prioritario el tema de transparencia, porque bueno, de repente en esta campaña, y se lo digo un poco en la percepción como periodista, ¿no? Uno de repente ha visto que el tema de anticorrupción y transparencia de repente como que se ha diluido. Y entonces no sé si es porque los partidos no lo han puesto en primer plano en agenda. Nosotros lo llevamos, lo que pasa es que son varias propuestas y lo que pasa es que se alargaría, pero nosotros llevamos también la de probidad y transparencia también, de crear un sistema donde se unirían varias instituciones para mejor control y prevenir el enriquecimiento ilícito. Sí, rápido. En nuestro caso, lo que sucede es que dentro de nuestras 5 propuestas, una es específicamente la de la transparencia, y como les decía antes, pasa también por la ley de austeridad, establecer una ley de probidad que sea moderna, porque en este momento está en la sala de lo constitucional por una inconstitucionalidad que se presentó, pero la idea es o hacer una ley nueva de probidad o mejorar la que tenemos en este momento. Y además, por supuesto también, darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con contrataciones de funcionarios públicos, que sea por meritocracia y no porque es el amigo de alguien o el pariente de alguien. Entonces, esas son cosas que tenemos que ir como cerrando, esas cosas que hemos visto en estos 9 años. ¿Por qué? Porque al final, ese dinero que se recauda a través del Ministerio de Hacienda, en vez de orientarse bien para una modernización del Estado y para servicio a los ciudadanos, se enfoca a otros casos que son empleos públicos para clientelismo. Entonces, eso es muy importante para nosotros y por supuesto que lo tenemos en consideración. Además, una nueva ley de la Corte de Cuentas y mejoras en su reglamento interno. Y esto pasa también por la parte administrativa y la parte de las cámaras. Pero entonces es importante. Lo que estamos viendo es que hay un poco de coincidencia en ese tema. Sí, en nuestro caso, nuestra propuesta salió de consulta a nivel de la ciudadanía y a nivel de la Asamblea Legislativa con nuestros diputados. Es como también la separación del Tribunal Supremo Electoral, de lo administrativo con lo judicial, que no sea juez ni parte, eso también lo llevamos. Ahora, recientemente el equipo impulsor de la reforma
pública. La semana pasada. La semana Sí. pasada. No sé si participaron ustedes en la firma de respaldo. Yo personalmente he dicho en mis entrevistas que yo estoy, pero con un gran compromiso sobre esa ley de la función pública. Yo trabajé hace 20 años más o menos con un organismo internacional y con una entidad de acá de El Salvador y se pudo lograr una modernización del sector público. Lamentablemente, estos últimos años se olvidó completamente y hemos tenido aumentos impresionantes en áreas Sí. que no se necesitan. Yo Ahora, sí, en yo algún sí momento participé determinado- porque fui la que firmé representando ¿Usted a sí Patricia. firmó? Sí, yo firmé. Fue la semana pasada, La ¿no? semana El pasada, jueves. sí. Y apoyamos, la verdad que las funciones tienen que ya ser más transparentes, o sea, no de ver el nepotismo ni el clientelismo. Creo que las funciones deben de ser más abiertas, incluso se ha incluido a la sociedad civil. O sea, Sí. es muy importante. Nosotros como partido estamos apoyando toda esa función pública para mejorar el interés de los ciudadanos, de que cuando desean la transparencia y que ya no se esté dando eso de muchos funcionarios llevan a sus familiares, muchos funcionarios consiguen su clientelismo. O sea, llegó el momento de parar eso. Llegó el momento de parar eso. O sea, que eso va a funcionar. Tengo que hacer una pausa. Vamos a ir a la última pausa comercial. Tenemos mucho que hablar, pero el tiempo se nos está agotando. Vamos a tratar de avanzar porque me interesa también ver hasta dónde, por ejemplo, las coincidencias sobre este tema, sobre todo porque en el pasado se ha dicho de que si no se tiene función pública es porque de alguna forma se ha convertido el gobierno, el aparato de gobierno, en una especie de piñata para repartir puestos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Bueno, estamos al cierre de conexiones, 10 minutos nos quedan, o sea que tenemos que correr para poder evacuar algunos temas, pero porque tengo que ver el punto del tema de la mujer, cómo lo están planteando ustedes en perspectiva, si es un tema que está en agenda también para ustedes si llegaran a asumir como diputadas propietarias. Sí, yo llevo incluso la paridad, que es el 50 y 50, el 50% mitad de oportunidades. O sea, ¿eso estableciéndolo para a nivel de partidos o en qué términos? La paridad es una ley que se va a crear para que las mujeres tengan la mitad, o sea, el 50% de oportunidades en cuestión de empleo, en cuestión de equidad, o sea, no el 30 como está ahorita, porque para mí la cuota no debe de existir, porque las mujeres son capaces, somos mujeres que nos atrevemos mucho, funciona muy bien, o sea, entonces yo eso sí lo deseara, que llegara a un 50 para mejor participación de la mujer en la política. La mujer todavía le falta romper ese hielo. Yo que estoy representando al sector femenino de ahí del PCN, vieras que está costando la participación de la mujer, y si está participando no la ocupan para puestos claves. ¿Esto tiene que ver exclusivamente con la motivación que pueda tener o no la mujer de participar? La motivación, pero también con el derecho de tener los mismos salarios. Sí. Por ejemplo, yo soy ingeniero y hay un hombre ingeniero y gana más que yo. Entonces, eso ayuda también. O sea, eso lo tiene comprobadísimo. Eso sí, está comprobado. O sea, en puestos claves también está comprobadísimo que la mujer tiene menos posibilidades. Incluso si tú ves en las planillas, en la mayoría, en los primeros puestos casi no van mujeres. O sea, ahí donde tú vas viendo, hay partidos que sí ya tienen el 35% en su estatuto. Nosotros todavía nos falta a cambiar el estatuto para que también se incremente en los puestos principales. De hecho, el 2019 vamos a tener las votaciones internas, ahí donde vamos a incluir el 30% todavía de las mujeres, porque ahorita estoy en medio de 15 hombres y solo yo de mujer, entonces tenemos que ir transformando eso.
Ahora bien, las dos pertenecen a Asparlexal, que es la Asociación de Mujeres Parlamentarias, ¿no? De las mujeres Asociación parlamentarias. salvadoreña de mujeres parlamentarias y exparlamentarias. En mi caso, yo en Asparlexal he trabajado los últimos 13 años como facilitadora, pero sí les quería comentar lo que ha sucedido en el Partido Arena en estas elecciones internas. En el partido se puso a funcionar lo que es la trenza. Si en mi caso, por ejemplo, yo iba como candidata a diputada propietaria, una persona que es hombre iba como candidato a diputado suplente y viceversa. Este año, las bases del partido le dieron la oportunidad a 13 mujeres para que vayan como diputadas propietarias en el departamento de San Salvador. Entonces, en nuestro partido ha funcionado muy bien y ha habido una muy buena apertura y acogida a las mujeres que quieren incursionar en el campo político. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Sí. Necesitamos que más mujeres se involucren, porque esto primero tiene que ser un deseo personal y después dar el paso para ya participar directamente en las estructuras, ya sea a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de sectores del partido. Cada uno de los partidos tiene que ver cómo hace para tener eso, pero en nuestro caso eso, nosotros hemos tenido esa apertura, pero entonces, como Arena. ¿qué es lo que hay? Es como apatía en las mujeres, pero es una apatía por una decisión propia de la mujer de decir no por estas condiciones, o es porque efectivamente lo que hay es procesos en los que a la mujer prácticamente se le lleva a marginar. No, lo que pasa es que la mujer, acuérdate que a veces es la responsable del hogar, a veces le cuesta salir, a veces nosotros andamos capacitando a nivel nacional en los 14 departamentos y te digo que les cuesta llegar a las capacitaciones porque son responsables de sus hijos, son las que hacen todo en el hogar o a veces están trabajando. También otra cosa que les impide a las mujeres es lo económico. Las mujeres candidatas a diputadas, a alcaldesas, tienen menos recursos que un hombre, o sea, eso también les afecta mucho y ahí es donde se detienen en participar. Yo soy de la idea de que incluso la deuda política debe haber un porcentaje para la mujer para que participe en las candidaturas, porque a la mujer es la que menos le dan del presupuesto. Todo esto ahora, pasa por legislación, es decir, de hecho en este momento existe esa legislación y es el 30% que se tiene que tener de cuota en cada partido político. Pero no cuota económica. Exacto, no cuota económica, claro, sino que es una cuota de participación. Por ejemplo, en Islandia se dio recientemente una ley en donde equipara el salario de un hombre con el salario de una mujer si realiza las mismas funciones en su trabajo. Es decir, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, para que ustedes vean que a nivel del mundo se está tratando de tener esa equiparación. Es lo que quiero llevar yo como paridad, o sea, de 50 y 50, o sea... ¿Pero se está avanzando en ese sentido en el país o no? No. O sea, en el caso, demasiado lento los avances. En el caso nuestro como partido, como les digo, se dio esa oportunidad y las bases han premiado en el departamento de San Salvador a 13 mujeres que van como candidatas propietarias. Con las mismas condiciones. Obviamente eso es una cuestión que tiene que caminar, pero tenemos que dar los primeros pasos. Ya dimos los primeros pasos. Nosotros estamos abriendo brecha, pero necesitamos que más mujeres participen en política. Las mujeres somos valiosas y somos capaces. Dependiendo de cada una, podemos llegar y cumplir nuestros sueños hasta donde querramos. No debemos de ponernos límites, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 27 años de dirigir comunicaciones estratégicas en organismos internacionales, en ministerios, en fundaciones, en asociaciones. Es decir, tú tenés que tener ese deseo y tenés que ponerte a trabajar, educarte, formarte, competir y hacerlo de una manera transparente y que sea realmente algo que te motive y que sea tu pasión. Pero tenemos que dar esos pasos. Ahora, lo que ha habido hasta hoy son como liderazgos, ciertos liderazgos de las mujeres como aislados, o cómo se puede interpretar. Digo, porque, por ejemplo, yo cubrí mucho tiempo de Asamblea Legislativa cuando estaba Gloria Salguero Oroz, por ejemplo, como presidenta, y debo confesarlo. Y tenía un liderazgo. Para mí, una de las presidentas o presidentes que ha habido en la historia, después de la firma de los acuerdos, la mejor presidenta que ha habido en Asamblea Legislativa ha sido la de Gloria Salguero Oroz. Un día se lo dije a ella en persona, porque tenía esa capacidad de liderar y de estar presentes en la mayoría de las comisiones, si era posible, y de conducir el debate en la Asamblea Legislativa. Entonces, pero insisto, son liderazgos que son como espontáneos, aislados, ¿o de qué se trata? Pero también tenés que formarte. Es decir, un líder también tiene que formarse, porque no es que tú nazcas nada más, un líder puede formarse, pero ¿qué es lo que necesitas? En esto necesitas persuadir, convencer y lograr consensos. En la Asamblea se logran leyes a través de aritmética,
tenés que lograr esos consensos, tenés que convencer, tenés que decir por qué es buena esta ley o por qué puedo mejorar lo que existe. No, entonces, no es nada más de que sea espontáneo, es decir, tenés que trabajar para lograrlo. No, y también tiene que llevar un proceso, o sea, realmente Salguero Cross tuvo una gran experiencia, de hecho, ella nos contaba que tenía pánico escénico, ella temblaba cada vez que entraba en cámaras y todo, o sea, es un proceso, depende cómo tú lo desarrolles. Si tú desarrollas ese liderazgo, así vas a triunfar. También el problema también que se da es bien marcado es lo económico de la mujer. O sea, eso yo creo que es lo que más eso retiene. Como obstáculo, como barrera. Exacto, porque de nada sirve llenar planillas, nosotros llevamos 50% en San Salvador, pero no hay liderazgo fuerte, pues, o sea, no claro. es ese de que si tú miras, no hay propaganda exagerada solo de una compañera, pero de las demás mujeres no. Entonces ahí es donde se pierde la objetividad, y acuérdate que también la propaganda tiene que ser visualizada. Bueno, seguimos sin tener mujer presidenta. Yo sí quiero mencionar este documento. Este documento se ha hecho con el apoyo del Grupo Parlamentario de Mujeres, con ONU Mujeres, y lo elaboró a nivel de todas las encuestas y todo el Instituto del IUDOP, de la UCA. Entonces, aquí nos demuestra que la ciudadanía en este momento está aceptando las candidaturas de mujeres de una mejor forma. Considera que son capaces, considera que son disciplinadas, considera que son honradas, considera que pueden hacer una labor legislativa de una forma correcta. Pero hasta hoy las mujeres todavía no terminan es decir, una vez esperaría que fuera como un poco automático, las mujeres votando por mujeres, y no necesariamente así. No, o sea, que yo creo que debe ser por capacidad. Exacto. También. Es decir, en un país en donde el 52% de la población son mujeres, tú esperas eso, pero nosotros lo que les pedimos es conozcan nuestros perfiles, busquen nuestros perfiles en las páginas de los partidos políticos. Yo creo que se debe de conocer más el perfil, no debe ser una moda, que es lo porque es mujer y todo, sino que la capacidad de cada mujer. Si tú puedes ver, aquí está la papeleta, nosotros estamos acá y somos 13. En mi caso estoy acá en la casilla número 22, por lo cual les pido su apoyo. Gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias, Linda, por estar con nosotros. Muchas gracias, y gracias a ti por invitarnos. Buen tiempo. Gracias, William. Perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.